escribe creativamente? Ah, bueno, pero eso es. Gala Cultural. Bueno, con ustedes y con nosotros en esta gala cultural es Rubén Lamarche. En realidad hay que ser creativo para, en el corto tiempo que tenemos, poder aprovechar la compañía de un amigo y de un contertulio como Rubén, a quien le doy formal bienvenida a esta gala cultural. Muchísimas gracias, ya yo soy de aquí. Así es. Un así placer. es. Yo me Rubén. siento así. Sí, pero hace mucho que no venías. Hace mucho que no vengo, Sí. pero siempre hay No tiempo. vuelvas a hacer siempre eso. hay tiempo. Se piensa que dentro de los géneros literarios o en general los géneros de la narrativa, se pueden tomar técnicas o cánones Correcto. en los cuales se practican y se supone entonces Que queda bien. que usted sabe escribir un soneto, por ejemplo. Correcto. Pero esto en realidad no conduce casi nunca, yo diría que muy pocas veces, a un ejercicio real y efectivamente creativo Sí. que no está contenido, digamos, en los parámetros métricos del canon. Sí. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Cómo definir esto de que hay alguien que enseña escritura creativa? Bien, bueno, como el nombre lo indica, si existe lo que es una escritura creativa, tiene que existir, por definición, una escritura no creativa. La idea de este curso es desbloquear y enseñar a canalizar la energía creativa a través de la palabra escrita. ¿Cómo se hace eso? Como tú bien has dicho, existen técnicas no solamente para escribir un soneto, no solamente para escribir un poema, una carta, una correspondencia determinada, un ensayo, una novela, un cuento, sino que existen técnicas también para usted saber plasmar sus ideas y organizar de manera metódica lo que será ulteriormente un trabajo de naturaleza creativa. Pero también la idea es que este curso muestra lo que es por definición la historia de la literatura a manera de introductoria, la historia de los géneros literarios, la historia de las formas y lo más importante es que el trabajo se desarrolla desde el primer día, desde la primera sesión, in situ, escribiendo en primer plano siempre, desde el primer momento hasta que termine el curso. En un curso, perdón. Sí, el curso fue ideado originalmente por Dominic Bludorn, que es la gestora principal de Altos de Chabón, la Escuela de Diseño, y de Casa Chabón, que es importante decir que la gente no entiende que aquí se imparten cursos, se imparte docencia de Altos de Chabón. Permanentemente. En la ciudad. En la Gustavo Mejía Sí, Ricard, sí. entre Tiradentes y López de Sí, Vega. mucha gente no lo sabe. ¿Cierto? Mucha gente no sabe eso. Se imparten los cursos dentro del formato de educación continua, que van desde decoración de interiores, introducción a la fotografía, hasta escritura creativa, ¿Se requiere guión cinematográfico que los imparto ¿Se yo. requiere algún prerequisito académico No. para acceder al curso? Sencillamente la necesidad de aprender, la querencia de aprender. Entonces este curso no es un curso de gramática, no es un curso de ortografía, eso importa muy poco, Ni de cultura general. ni de cultura general, importantísimo. Es un curso de escritura, de escribir. Estamos escribiendo desde que arrancamos hasta que terminamos. Abarcamos todos los géneros, abordamos todas las formas de escribir. Llegamos inclusive a hacer actividades participativas en galerías de arte, donde los estudiantes van y entrevistan a los artistas y tienen que escribir o producir un ensayo a partir de eso, a propósito de que hablan de Pedro Enrique Jureña, uno de los más grandes ensayistas de la literatura mundial, diría yo. ¿Es posible con un taller tener las herramientas necesarias para escribir creativamente? O déjame formular la pregunta de otra manera. ¿Qué es una escritura creativa? ¿Cuándo estoy frente a un texto
que ha sido escrito creativamente? Vamos a poner, y no quiero con esto detractar, ni llevar, ni poner en tela de juicio, ni como decía Guillermo, generalizar, que es muy peligroso siempre generalizar. Vamos a poner, escribir una noticia, es decir, una crónica de un hecho que ha ocurrido, que está establecido, que sucedió, ¿no? Escribir creativamente o escribirlo periodísticamente. Ahí radica toda la diferencia. En este caso, el deber de un periodista es el de informar, reportar los hechos tal cual son. En el caso de que se inserte dentro de la redacción de esa noticia o de la concepción de esa noticia, bajo una estructura bastante rígida, que es la del periodismo, se inserte determinado nivel de creatividad, entonces ya necesariamente la noticia se reformula de manera esencial. ¿Qué es lo que sucedió? Porque esto ha sucedido ¿Gabo siempre. enseñaba eso? Gabriel García Márquez enseñaba eso, pero también los norteamericanos del nuevo periodismo, que es algo que enseñamos en el curso, decían de alguna manera que la mejor noticia es muchas veces ficción. Es decir, que más que en este mundo hiperconectado de hoy, donde nosotros tenemos la noticia servida en cualquier sitio, en nuestro celular, en la televisión, en la computadora, en el tablet. Ya el mensaje no es el medio. El mensaje no es el medio, el mensaje entonces es lo que nosotros hacemos de él. La gente lo que quiere es que le expliquen lo que significa y cómo eso afecta a sus vidas. Eso también lo vemos en ese curso, la manera de interpretar el texto y la manera de focalizar una narración, buscar la historia. Vivimos en una época donde el mercadeo nos cuenta historias, donde la gente cuenta sus historias a través de las redes sociales, donde la gente vive diciendo lo que hace, es decir, la gente vive consumiendo historias. Entonces nosotros ayudamos, lo que pretendemos es que el consumidor, el estudiante de este curso, aprenda a contar historias con sus hilos dramáticos. Nosotros proveemos las herramientas, enseñarles a construir un personaje, a construir un arco dramático, el esbozo de una narrativa, y tenemos participación de otros escritores también. Que no, es noticia que un león se coma a un ser humano. Sí. Aquel ejemplo, ¿se acuerda? Sí, correcto, sí, sí. Pero no es noticia que un hombre se coma a un león. ¿Cuál es la noticia? Exacto. Pero ¿dónde está la historia? ¿Y dónde está la historia? De cómo el hombre... El titular de una noticia Exacto. De todas maneras, sería hombre se come león. Hombre se come león. a mí... Lo cual- Hombre, no. pero más en noticias una- sería una león batalla. come león. hombre, o sea, A ti nunca te han dicho, tú eres un león. hombre se come a otro. Hombre se come a otro hombre. León come león. Es decir, yo nunca he visto otro hombre. León se come un león. Yo nunca he visto un hombre con otro en la boca. Exactamente. Eso le dicen en la calle. Sí, pero García Márquez decía con mucha frecuencia que la línea era muy delgada entre literatura y periodismo. Entonces ahí vamos a lo personal. Vamos a lo Y personal. al estilo, ¿no? No, el estilo es algo que se cultiva con los errores cometidos, que es lo mismo que decir la experiencia. Entonces, si García Márquez era García Márquez, fue porque cometió muchos errores en principio. Y yo creo que es algo que él admitía siempre. De hecho, él se autoincriminaba, él decía que él cometía muchísimas faltas ortográficas. Entonces, la ortografía no es el problema es el contenido. Eso me conduce primero a tu target, en el sentido de que realmente quienes necesitan ese tipo de instrucción. Todo el mundo. Me lo vas a decir. Y lo otro es que esas reflexiones que ustedes hicieron me conducen al hecho de que, por ejemplo, el último premio Nobel de Literatura, Saramago, digamos, Saramago, se pasó toda su vida haciendo periodismo serio, una comunicación realmente devino, ya dejando atrás esa etapa, en uno de los escritores más creativos que ha dado el siglo, por lo El pronto, Evangelio el según siglo Jesucristo y el odio de el elogio a la No, ceguera. sin lugar a dudas. Ensayo sobre la Pero ceguera. dos Ensayo sobre la Caraboya, ceguera. muchísimo. Pero dos géneros perfectamente delimitados en su propio ejercicio existencial. Es decir, él fue periodista a tiempo completo hasta los 60 años, 60 Pero y ¿quién pico te años. dice a ti que un diálogo escrito en una novela de Saramago no es una entrevista que No, él se hace una a sí entrevista, mismo? claro. Pero es creativa en cualquier caso. ¿A quién va dirigido el curso? El curso iba dirigido a todos aquellos que quisieran expresarse de manera escrita.
Pero eso ha probado que esas personas, ese mercado es muy amplio, porque nosotros tenemos médicos, desde médicos, personas con interés de divulgación científica, hasta creativos publicitarios. O sea, hay una amplísima diversidad y el curso se llena. Ese es un... ¿Y es muy caro a participar en ese curso tan interesante? No, no es caro, es totalmente viable. El curso dura 6 semanas, se imparte en Casa Chabón, una vez a la semana, en sesiones de 3 horas o más, porque siempre se extiende, la clase deviene en una gran tertulia. No, yo me imagino, muy interesante. Donde se intercambian ideas, muchas veces se arman unas discusiones bastante apasionadas, Rubén, propio del ser humano. Ajá. ¿Y dónde podemos localizar ese tipo de información, precios? Bueno, llamando a Casa Chabón, el número es 563-2802, 563-2802, está también en la web. El Sí, curso, la Casa Chabón. esta edición del curso es del 1 de julio al 5 de agosto. 1 de julio al 5 de agosto, es decir, hay tiempo todavía de hacer las averiguaciones y los aprecios. Rubén, atendiendo un poco a ese mismo target del que hemos hablado, potencialmente un escritor creativo, así tan amplio, ¿verdad? Igual para el ejercicio del periodismo que para la comunicación, Claro. Escrita naturalmente. Es potencialmente Es importante que tú digas eso porque la gente cree que ustedes que están aquí como comunicadores no tienen que escribir y no tienen que redactar, y la realidad es todo lo contrario. todo lo contrario. Ustedes revisan y redactan su texto. Seguro. Entonces, Seguro. Es potencialmente un embaucador, el escritor. el escritor creativo. Sí. Ese escritor... No, que- tiene venga herramientas, acá, que yo Un le gran voy a tiene la mentiroso. enseñar. metáfora, El escritor tiene es un la- gran Yo fabulador. le voy a dar las herramientas para El escritor, que es usted medio... el escritor es esencialmente un gran manipulador. Por ejemplo, el publicista. Ujú. Vámonos al caso del publicista, que tú le das un curso de escritura creativa. Un copywriter. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Embaucar al consumidor, tener las herramientas y las capacidades para hacer un cuento El publicista, creativo. el publicista no hace... El acercamiento no es con trastorno psicológico. Es importante que tú Embaucar. digas eso porque nos estamos abocando a un gran paso, un gran salto evolutivo en las comunicaciones comerciales, que es la publicidad, las relaciones públicas Y el mercadeo. y volvemos otra vez a contar la historia. El famoso spot de 30 segundos, el comercial de televisión como lo conocemos, de dónde venimos, con la manera en que la televisión ha contribuido a la formación de un entorno cultural y a la difusión. Y hablo de cultura popular. Eso está evolucionando de una manera y a un paso rapidísimo. Entonces, hoy por hoy el publicista, el relacionador público, el mercadólogo, tiene que crear, más que emisiones publicitarias, crear contenidos. O sea, nos abocamos cada vez más a contar historias. Y mientras más creativas son, más quedan en la memoria y más repercusiones tienen así es. sobre las preferencias de los consumidores. Los publicistas no hacen arte. Eso de arte publicitario es una gran mentira. Es la creatividad al servicio de vender un bien o un servicio. Más nada. Que no quiere que yo diga más nada, no quiere Eso decir no es que no es embaucar, profundo. eso no es embaucar. Y no quiero Es decir embaucar. que sea embaucar. De hecho, las grandes marcas del mundo, tú tienes, por ejemplo, el jabón, y lo voy a mencionar, Sí, el jabón Dove, que creó un comercial de 2 minutos, digo comercial, aunque en realidad es una narrativa sobre cómo la gente se percibe. Y pusieron a un dibujante del FBI, primero trabajando con la persona. Yanela, ¿cómo tú te concibes a ti misma? Y a partir de tus palabras, él no te veía, él te dibujaba a ti. Y luego ponían a Guillermo hablando de ti, describiéndote. Entonces comparaban los dos retratos de ti, No se parecían. de tu cara, y no se parecían. Y te mostraban el de Guillermo, y entonces esa era la sustancia de la historia. La cara de la gente cuando veían el retrato de cómo otros los percibían. Y al final, la historia relevante es que Dove contribuye a preservar tu piel. Es decir... Pero pintaron a alguien con 2 cachitos. en Hay algún una momento. historia, no, o sea, fíjate como ya no es, compre esto porque esto es lo mejor, ya no es eso. Ni siquiera, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, el vodka ha transformado mucho la forma, su estilo
de abordar al consumidor, porque es como Y pasa, una marca de whisky también. es como pasa con la noticia. La noticia está en todos lados. La gente lo que quiere saber es qué significa y cómo eso le cambia la vida. Permítanme recordarles este caso que para mí es excepcional en muchos sentidos, que es esa escritura creativa y esa narrativa Sí. de nuestro amigo Harold Priego, que se convirtió sin lugar a dudas en la columna más vista, leída, comentada, sí. leída. Eran y de- microrelatos. y de mayor impacto. Eran Ese es microrelatos. para mí una de las muestras de hasta dónde un ejercicio narrativo puede ser creativo. Correcto. Y sin necesariamente estar dibujando marcianos o apelando a cosas inexistentes como tal, sino simplemente con la Yulady y con el otro. No, y la vida ¿Cómo era que diaria, se llamaban, señores? la vida diaria de los dominicanos llevada al nivel de... El turpeni. El turpeni. Turpeni. llevada Él era hasta maravilloso. su Ha de estar mayor en el- exposición de profundidad, Sí. digamos. Eso es Sí, pero hablando de capacidad cómic, síntesis. Mafalda también, Correcto, que era un personaje, inicialmente contaba aquí, pero ¿no? lo que pero hay mucho más de lo que... o para sea, un es anuncio decir, comercial. En lo que las viñetas de Mafalda, tú ves las viñetas de Mafalda una tras otra, y tú lees el texto y ves la imagen y tú percibes la profundidad del subtexto que hay. Eso también lo enseñamos en la escritura creativa. Cómo tú, que es lo que dice Guillermo, es la capacidad de síntesis del dibujante, de conceptualizar, de llevar a su máxima expresión Un universo. una situación Sí. y luego contar una historia con una sola viñeta. Para eso, entonces, ese es un ejercicio difícil. Para un el cual hay oficio. que prepararse también. Hemos llegado al final y vamos a hacerlo creativamente. Claro. Leo se comió caballo. No, y yo quería decirle creativamente, Gracias. gracias Rubén Lamarche, Gracias a ustedes. Casa de Chabón, este taller de escritura Casa de creativa. Chabón. Teléfono, recuérdanos, por favor. 809-563-2802 del 1 de julio al 5 de Al agosto, 5 de agosto. escritura creativa, Casa Chabón. Aquí en la Gustavo Mejía Ricard, en la ciudad de Santo Domingo. Caballo huyó. Mañana hay otra cita cultural. Gracias a ustedes. Canal 4, CERTV Dominicana y Quisqueya, 96.1 FM. Gracias, Rubén. Un Gracias. placer. Hasta mañana, amigos.